Vámonos con nuestro invitado ahora sí, el doctor Carlos Bravo, jurista. Vamos a hablar con él de varios temas. Ahora sí, pongámoslo en pantalla. Doctor, ¿cómo le va ahora sí? Creo que estamos mejor. Bueno, qué bueno que estemos mejor. Aunque el país no está mejor, al menos en la comunicación y en esta entrevista que estemos bien. Un saludo, estimado Jaime, estoy a la orden. Gracias, doctor. Doctor, bueno, voy a entrar primero con el tema del desacato que hace el presidente de la República a la justicia. Hace una semana el presidente de la República emitió un comunicado diciendo que no acataba la orden de un juez sobre el traslado de un PPL desde la cárcel La Roca de Guayaquil a una cárcel de Santo Domingo de los Áchilas. Pero no lo acata porque para él, para su criterio, yo no defiendo a la persona que iban a trasladar a esa ciudad. No sé quién es, dicen que es una persona que tiene algo que ver con una de las bandas criminales de acá de este país. Yo no lo conozco tampoco. Pero lo que sí llama la atención es la posición del gobierno, que no es la primera vez que toma esta decisión. Ya lo hizo con Jorge Glass, si no me equivoco, o con otras personas que también tenían una orden judicial. Resulta que cuando le conviene al gobierno, acata todo, y ahí sí hay que respetar la justicia. Pero cuando algo no le conviene, el presidente de la República emite comunicados y dice no sale. ¿Qué nos da a entender este gobierno con lo que está haciendo en el tema de justicia, doctor? Mire, Jaime, no solo en el tema de justicia, absolutamente en todo, este no es un gobierno del encuentro, es un gobierno del desastre nacional. Vamos por el principio, Jaime. Cuando al presidente Lasso le ciñeron la banda presidencial, él debió haber conocido antes, durante y después lo que dice el artículo 147 de la Constitución de la República del Ecuador. ¿Y qué dice ese artículo? Son atribuciones y deberes de la presidenta o presidente de la República, además de los que determine la ley. Primero, número 1, cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las demás normas jurídicas dentro del ámbito de su competencia. Entonces, trazada la cancha de esta forma, con esta disposición constitucional, ahora sí vamos y desmenucemos un poco, Jaime, estas declaraciones que en realidad ya no causan realmente ningún asombro viniendo del presidente de la República. En el Ecuador, efectivamente, no es que hay tipificado per se el delito de desacato. Obviamente se utiliza esta palabra porque es la que más se entiende. Pero vamos a la normativa legal dentro de ese marco constitucional que yo he señalado. ¿Qué dice el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal? Esa norma que habla de los delitos de eficiencia, o contra la eficiencia, más bien dicho, los delitos contra la eficiencia, habla sobre el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. ¿Y qué dice esa norma? La persona que incumpla órdenes, y no es que el presidente de la República puede estar por encima de la ley, no, más bien el presidente debe ser un ejemplo de cumplimiento de toda la normativa legal, constitucional y de los tratados internacionales. Pero esta disposición legal sanciona a quien incumpla una orden, en este caso judicial, con la pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Pero el tema no se queda ahí. Esta disposición hay que concatenarla con lo que dispone el artículo 270.1 del mismo Código Integral Penal, que en cambio habla de los delitos contra la responsabilidad. Y esto es muy importante, Jaime. ¿Qué es lo que dice esta disposición legal? Habla de la obstrucción de la justicia.
obstrucción de la justicia. ¿Y qué dice? Será sancionada con pena privativa de libertad. Esta disposición sancionatoria es más grave aún que la anterior, que ya le expliqué. Esta sanciona de 3 a 5 años. La persona que mediante el uso de la fuerza física, amenazas o intimidación, o la promesa, el ofrecimiento o la concesión de un beneficio en todo tipo de procesos judiciales, ejecuta una o varias de las siguientes conductas. Y es la número 3 la que le casa al presidente de la República. Interfiera ilegítimamente en la libertad de jueces y fiscales. Es decir, en esa independencia que debe tener la función judicial para emitir sus decisiones. Que ciertamente, y aquí, claro, vale la pena aclarar, esta justicia que tenemos el día de hoy es una justicia de alcantarilla. Pero por más justicia que sea de alcantarilla, Jaime, todos los ciudadanos de este país, todas las personas que vivimos en este país, estamos obligados a cumplir esas decisiones judiciales. Más aún el presidente de la República. Entonces yo creo que es sumamente grave que el presidente de la República arrase con el Estado de Derecho en el Ecuador. Entonces ya no existe Estado de Derecho en el Ecuador. Y las decisiones que a él le conviene, como usted bien dijo en su introducción, pues muy bien, las que le conviene las acata. Y las que no le conviene por A, B, C o X motivos, entonces esas no las cumple, simplemente no las cumple. Entonces más bien el presidente de la República que se declare emperador y que haga lo que le dé la gana en este país. ¿Para qué tenemos una función judicial? ¿Para qué tenemos una Asamblea Nacional? Si el presidente va a hacer lo que le da la gana. El país no puede continuar así, Jaime. No puede continuar así. Entonces, no quiere decir con esto, y voy a hacer simplemente un parangón. Por ejemplo, yo también estoy en desacuerdo con muchísimas decisiones judiciales. Por ejemplo, aquellas que favorecen al capo di tutti capi Roberto Isaías, a ese banquero o ex banquero mafioso, ¿no?, que hizo de las suyas y se alzó el peso con la institución financiera Firambanco de este país y con los depósitos que teníamos los depositantes en su banco. Y ahí hay unas resoluciones escatológicas de unos jueces, y ahí el presidente Lasso, qué raro, ¿no?, calladito, mutis, no dice nada contra esas decisiones judiciales. Y con una decisión que bien puede ser apelada para que se la revoque, como la de ese juez de Santo Domingo, no sé si es de apellido Lindao, qué sé yo, para que le trasladen a una persona privada de libertad, de un centro carcelario a otro, ahí sí grito en el cielo. Entonces, no puede ser así, y el país ya no puede continuar así, Jaime. Entonces, mire, cerremos esta parte señalando lo que dice el artículo 233 de la Constitución de la República. Ningún servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil y penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes y recursos públicos. En síntesis, el presidente Lasso, que al final del día, sí, es el primer personero del país, pero finalmente es un servidor público, no está exento de estas responsabilidades. Entonces, mire cómo hemos desmenuzado la barbaridad de decirle al país que él simplemente no acata una resolución judicial, por más equivocada que sea, Jaime. Porque para eso existen los remedios procesales. Y claro, sí sabemos. Yo no digo que esa disposición de ese juez de Santo Domingo esté bien o mal, ni siquiera conozco el expediente. Como usted bien ha dicho, no conozco quiénes son los sujetos de la relación procesal, ni mucho menos. Pero simplemente que se busque el remedio procesal adecuado
dentro de la vía adecuada y dentro de la misma función judicial. Pero ¿por qué el presidente de la República va a desacatar una orden? No. Guillermo Lasso no es emperador del Ecuador, mi estimado Jaime. Así se porta, creo, un rey, un emperador, o por último un dictador, ¿no? Por supuesto. Pero también hay dictadores de pacotilla, pues no. Hay dictadores de pacotilla. Mire qué importante. Hace 4 días, yo no sé si al presidente Lasso, ojalá le hayan puesto pues ahí en el bolsillo del asiento del avión, en el que nuevamente cruzó el charco para irse a Suiza, la publicación. Avión que dijo que nos iba a subir un segundo. Claro, no, pues él criticaba el lujo socialista que dijo que iba a vender. Pero es que Lasso, hoy por hoy, yo creo que a muy pocos les quedará la duda de que Lasso es un farsante, y lo digo clarito. Entonces, mire, si es que a él le han puesto esta publicación aparecida recién hace 4 días, mi estimado Jaime, aquí está el editorial, y mire lo que dice el título: irrespeto total. Si usted me permite, simplemente voy a leer unas pocas líneas de lo que dice este editorial. Los organismos internacionales han clasificado a Ecuador como un país de ingresos medios. No obstante, a la hora de evaluar la vigencia del Estado de Derecho, el país está a la altura de los más pobres del mundo. Y aquí viene lo importante para concatenar con lo que yo había señalado minutos antes. Según el índice mundial de la organización World Justice Project de 2022, es decir, este proyecto de justicia para el mundo, así se llama esta institución que es no gubernamental, es una organización de la sociedad civil que tiene su sede justamente en el Imperio, en Washington. Entonces, ¿qué dice? Según el índice mundial de esta organización, Proyecto Mundial de Justicia de 2022, las leyes se cumplen apenas en un 48% y por lo tanto el país ocupa, atención a esto, ocupa el puesto 121 entre 140 con respecto al orden y la seguridad. Lo preocupante es que ese incumplimiento ocurre principalmente de parte de ciudadanos que aspiran a ser ejemplo, y exigir a los demás la aplicación de las leyes. Mire, ahí está reflejado de cuerpo entero lo que acabamos de decir. Para mí, el presidente Lasso y su gobierno no es ejemplo absolutamente de nada bueno, digo, claro está, ¿no? Porque es ejemplo y un muy buen ejemplo de muchísimas cosas malas y de la debacle en la que está viviendo el Ecuador, estimado Jaime. Oiga, no sé si usted pudo leer un informe de la CELAC donde habla de otro tema allí, del tema lavado de dinero. Y la CELAC en ese informe que lo publican justamente hace pocos días, esta semana, si no me equivoco, fue el viernes o sábado, y que Ecuador en Directo también lo publicó. Se dice que en Ecuador se lava el triple de dinero del 2017 al 2021. Más de 3.500 millones de dólares se lavan en el país. Pero el presidente de la República sigue hablando de los narcodelincuentes. Acusa al gobierno de Correa, que tuvo pactos con los narcos, con las bandas del crimen organizada, con todos los que estaban detenidos en las cárceles y que por eso no hubo las revueltas que se han dado y las matanzas que se han dado en el gobierno de Correa. Si se ha lavado más dinero en el gobierno de Moreno, que para mí Moreno es lo mismo que Lasso, el triple, entonces ¿dónde está la narcodelincuencia, doctor Bravo? Bueno, mi estimado Jaime, empecemos por lo que usted dice. Moreno es lo mismo que Lasso, pero son lo mismo y lo farsantes que fueron ambos. ¿Sí se acuerda usted de lo que Moreno ofrecía, el famoso tren playero, no? Un farsante. Moreno realmente no vale perder el tiempo ya comentando en ese sujeto,
porque ha sido de lo peor que le pasó al Ecuador, o más bien dicho, pensábamos que había sido lo peor, y ahora vemos que lo peor de lo peor de lo peor está en este gobierno, con Lazo. Entonces, mire las cifras que usted da tan precisas de ese informe de la CELAC, que no lo he revisado, lo tengo ya para revisarlo, no lo he revisado detenidamente. Pero entonces, Jaime, con estas declaraciones de Lazo y con lo que él dice, ¿no? Y con sus supuestos logros, vayámonos directamente al tema del Gran Padrino. Y empecemos por el Gran Padrino, empecemos por el nombre de la investigación, el Gran Padrino. Me imagino que estos periodistas de La Posta, a quien Lazo le hacía la venia cuando era candidato presidencial y al inicio de su gobierno, le hacía loas y la venia, casi, y los auspiciaba el Banco Guayaquil del mundo, seguramente. Perdón, los auspiciaba el Banco Guayaquil. Imagínense, los auspiciaba el Banco de Guayaquil, entonces, vale decir el mismo Lazo, pues no. Y ahora que sacan digamos, reportaje, pero a manera de denuncia, y denuncia gravísima, gravísima, que yo creo que en el Ecuador esto realmente va a producir un verdadero cataclismo, mi estimado Jaime, un cataclismo. Y veamos entonces, sigamos, el padrino, no creo que se refiera esa investigación al padrino de la primera comunión, al padrino de bautizo, no. Ese nombre del Gran Padrino tiene una gran trascendencia. No sé si tal vez usted, yo me imagino que sí, habrá leído a ese autor ítalo-americano que se llamaba Mario Francis Puzo. A Mario Puzo le decían el literato de la mafia, porque empezó escribiendo El Padrino y terminó ahí con una obra, no sé si su última obra fue Omertà, que Omertà quiere decir en italiano, o más bien dicho, es la ley del silencio, que esa ley del silencio también parece que ya están aplicando en el gobierno de Lazo, pues no, porque claro, después de esta publicación han salido ahí con unas declaraciones realmente peregrinas que no dicen absolutamente del fondo del tema, de lo que está pasando, del atraco, de esa delincuencia organizada en las empresas eléctricas, en lo que a mí me parece que ha producido en esas empresas eléctricas, se ha producido un cortocircuito del cual Lazo y su gobierno se van a quedar electrocutados, mi estimado Jaime. Entonces, decía yo que el padrino, ya desde el título con el que sacan esta denuncia, es gravísimo, pues. ¿Quién es el padrino? Se le atribuye o le están atribuyendo esa denominación nada menos que al hermano político de Lazo, al señor Danilo Carrera Druet, con nombres y apellidos. Y han hecho ahí una especie de organigrama, ¿no? De cómo se ha ido dando esta trama de corrupción. Y aparecen ahí involucrados un señor Luque, en fin. Pero, ¿qué es lo que ha presentado La Posta al final del día? Ha presentado un audio que ciertamente tiene que ser verificado en sus gamas audibles, todo lo que compete hacer a la ciencia penal como tal y a la investigación penal, que ya hablaremos o le dejaremos también un capítulo a la fiscalía en estos casos. Porque mire, yo ya no quería hablar de Moreno, pero me veo obligado a hablar de Moreno. ¿Qué pasó, pues, señora fiscal, con los DINA Papers, de las famosas DINA, de las hijas de Lenín Moreno? Nada. Y Lenín Moreno ya se largó del país. Y claro, ¿y aquí qué ha pasado también con los escándalos de corrupción? ¿No? Más allá de las falsedades de Lazo, por eso le digo farsante, ofreció arreglar el país en 100 minutos, nada. Ofreció vender el lujo socialista, el avión en el que ahora mismo está en España o en Suiza, ¿no? Nada. Tuvo que inclusive el presidente de Colombia, Iván Duque, desmentirlo, porque tuvieron la audacia, como son ellos, y el propio Lazo, decir que el avión ya estaba vendido a Colombia. Mire la magnitud de cómo se manejan desde el poder. Es una vergüenza para el país. Dijo que había vendido el avión y tuvo que salir el propio expresidente de Colombia, Iván Duque, a desmentirlo.
Y ahí siguen volando en el lujo socialista. Pero bueno, ¿y después qué pasó? Pues con el tema Danubio. No, ¿qué pasó con los ad honorem? Con los ad honorem. Y ahora llegamos después a este tema del Gran Padrino. Y entonces ya no puede ser que la sociedad ecuatoriana estemos indiferentes o hagamos la cara a un lado y que aquí no pase nada. No, señor, esto tiene que ir hasta las últimas consecuencias. Mire, yo puedo estar en desacuerdo inclusive con ese medio de comunicación La Posta, al que ni siquiera lo veo. No me gusta su forma de hacer política, no me gustan esas entrevistas en borracheras y todo lo demás, pero bueno, allá ese es problema de ellos, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí no tenemos que atacar a los mensajeros de esa denuncia, sino tenemos que ir al fondo del mensaje de esa denuncia. ¿Y qué es? Es un tema de gravísima corrupción en el país. Entonces, yo creo que el presidente Lasso no es que además en el colmo de la estulticia, pensándonos ver la cara de imbéciles a los ecuatorianos, a su dormido secretario anticorrupción, que lo sacó desde el Consejo Electoral, cuando Verde Soto estaba ahí, y ya vemos lo que pasó y cómo llegó Lasso a la presidencia de la República con unas votaciones dudosas, a ese señor que parece que de las 24 horas, 23 horas y 50 minutos pasa dormido, no hace absolutamente nada, y nos viene a decir que a él le va a encargar que investigue este tema del Gran Padrino. Por favor, ¿en dónde estamos? Los ecuatorianos no somos tan imbéciles. O no, definitivamente no somos imbéciles. Que nos crea Lasso y su gobierno es otra cosa, pero no somos. Ya tenemos que reaccionar. Perdóneme, Jaime, usted, y perdóneme su audiencia, mi indignación, pero es lo menos que me produce ante semejante estulticia que está ahí. Son los hechos los que yo estoy poniendo. No me estoy inventando absolutamente nada. Entonces, lleguemos a esto mismo de El Gran Padrino. Viene ahí una tibia comunicación a defender Lasso, a meter las manos al fuego por su cuñado, por Luque y por su gente. Y dice que en su gobierno no hay actos de corrupción. Y la fiscalía, yo, mire, quiero ser objetivo, porque la fiscalía no tiene que manejar los mismos tiempos que se manejan en la política. Y este tema obviamente también tiene connotaciones de carácter político, porque desde mi punto de vista, el presidente Lasso deben sentarlo para un juicio político. Tiene que activarse el artículo 129, numeral 2 de la Constitución de la República. No puede ser posible que esto se quede así nomás y que nadie responda. Doctor, ese recurso no se ha agotado, ¿no? ¿Cómo se llevan el país en peso? Perdón. Ese recurso no se ha agotado, ¿no? Definitivamente no, Jaime. No. Entonces, mire todo lo que tenemos. Claro, la fiscalía tiene un tipo de acelerador muy particular. En algunos casos vienen allanamientos inmediatos, con cámaras de televisión, show incluido, tweets de la Fiscalía General, no sé si de la propia fiscal Diana Salazar, todo eso viene. Aquí no. Y mire la gravedad de esto. Sé, o al menos eso es lo que he leído en los medios de comunicación. Nos toca leer todos los medios de comunicación también, Jaime, los que nos gusta y los que no nos gusta, inclusive esos hegemónicos que son los que están aliados al poder de turno, en este caso de Guillermo Lasso. Esos medios no han sacado nada de este escándalo de corrupción, no han sacado nada, absolutamente. Claro, lógico, ¿cómo van a sacar? Un poquito se les acaba la teta, se les acaba la pauta, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿qué dicen algunos medios de comunicación serios? Que los implicados en este escándalo de corrupción del Gran Padrino ya no están en el país. Mire qué paradoja. Inclusive Lasso no está en el país, Lasso está en Suiza. Claro, ciertamente él está por temas oficiales, pero bueno, ni Lasso está en el país. No hay nadie del tema de esta trama de corrupción de los nombrados ya en el país. Incluido por ese que aparentemente ya se lo ve como un delincuente, ese tal Leonardo Cortázar, que ciertamente sí es un audio
de este señor, que él mismo se está autoincriminando, pero claro, hay que validar pues esas informaciones. Claro, doctor, no y hay que ver por qué este Cortázar se le da por denunciarlos ahora. ¿Por qué? Hubo un mal reparto, lo sacaron de la rosca. O sea, ¿qué pasó? Eso llama mucho la atención, porque si hacía negocios dentro del gobierno, con el gobierno anterior, por ahí hablan que viene haciendo negocios desde el gobierno de Correa, también se infiltró allí, pero no con fuerza como lo hizo con Moreno y como lo ha hecho con este mismo gobierno, y donde lo nombra incluso al mismo César Monge, que fue que lo invitó a seguir con él. O sea, ya sabía el negocio y le dijo, quédate un ratito, quédate, tú vas a trabajar conmigo. Entonces, ¿qué negocios, qué actividades chuecas habrán tenido dentro de todo el tiempo que ha estado este señor allí? Claro, pero verá, Jaime, un poquito manejando la lógica, vayamos con un hilo de tiempo. Yo no sé qué edad tiene, qué edad tiene este Cortázar, pero será relativamente joven, ¿no es cierto? 35 claro, años. Todo quiere, perdón. Unos 35 o 40 años. Entonces imagínense, ¿no? Y le quieren poner ya desde el gobierno de Correa, porque allá va todo. Todo es culpa de Correa, todo es culpa del gobierno. Claro que en este caso no le han dicho nada respecto a una vinculación o algo, porque no tendrían de qué, me imagino, ¿no es cierto? Pero el tema, de lo que yo conozco, se concreta en el gobierno del sátrapa Moreno, porque hay una relación que está dicha inclusive con el hermano de Lenín Moreno para la formación de un partido político en el que supuestamente o ciertamente le habrían dado $200,000. Ahí están los hechos, ¿no es cierto? Entonces, el tema grave y al que debemos centrarnos, porque también esos son un poquito tiros de salva para ir diluyendo la parte principal y medular del tema. No, señor, el tema medular del tema está aquí en esto que nos han llamado el Gran Padrino, el Gran Padrino. Claro, si le alcanza a Moreno también, bueno, así tendrán que ser unas investigaciones serias, pero el tema principal está aquí, en el Gran Padrino, en este gobierno de padrinos ad honorem. Porque claro, qué lindo, ¿no? Qué lindo mecanismo. No tenían supuestamente responsabilidad como funcionarios públicos con un nombramiento y estaban por afuera y desde afuera manejaban todo el aparato estatal. Entonces, eso ya, yo creo que el título del Gran Padrino está muy bien puesto por esa denuncia de Laporte. Doctor, muy bien puesto por esa denuncia. Doctor, dentro de esa trama de corrupción, esa supuesta trama de corrupción, aparece el nombre de Rubén Cherres, alguien que aparentemente tiene denuncias de tener vínculos a lavado de dinero, una persona que hablaban de que estaba quebrada y que de repente aparece en un día y crea 7 empresas. 7 empresas ha creado este señor Cherres. ¿Y quién es Rubén Cherres? Rubén Cherres es miembro del directorio de la Federación Ecuatoriana de Tenis, federación que la preside el señor Danilo Carrera. Aquí hay algo que, o sea, aquí hay muchas cosas que investigar, ¿no? Primero partiendo con este caballero, y aquí digo yo, el presidente de la República se pega un tiro en el pie, ¿no? Cuando habla de narcopolíticos. Un señor que está acusado, ¿eh? Supuestamente está acusado de temas de lavado de dinero. Aquí está pues lo que él tanto habla. Yo no sé, Jaime, si se pega un tiro en el pie, a mí más me parece que se pega un tiro en la oreja, porque está bastante más cerca de la cabeza. En ese mismo hilo de tiempo, ha dicho Lazo que le conoce a Danilo Carrera Duet por 64 años, durante 64 años ya. Es decir, yo no sé qué edad tenga Lazo, me parece que está por los 67, 68 años. Es decir, que él ya recuerda que desde los 3 años de edad ya le conocía a Danilo Carrera. Uh-huh. Entonces, cuidado, mire lo peligroso y de no meditar a esos niveles del poder, en el que están subidos en esa nube de poder y creen que van a poder hacer todo.
y no es así. Entonces, cuando se va atando todos estos elementos y se llega al gran padrino que parece ser Danilo Carrera Duet, digo que parece ser porque habrá que comprobarlo, aunque todas las pistas apuntan para allá. Entonces, Lasso no podrá decir pues que no sabía. O es que después de que haya una imputación ya directa a esa estructura de crimen organizado y aparezca Danilo Carrera Duet, ¿qué va a decir Lasso? No, yo no sabía absolutamente nada. ¿Qué pasó? No sabía nada de los Adonoren. No sabía que vendían los puestos en las aduanas por 30 o 50 millones de dólares. Y Lasso nos quiere hablar a nosotros de narcotráfico. ¿Quién puede pagar, más allá de la inmoralidad e incorrección de comprar un puesto público? ¿Quién podría pagar 30 o 50 millones de dólares para un puesto en las aduanas? Que no sea un narcotraficante, pues. ¿No será que también ese era el mecanismo para poder seguir haciendo ese ilícito negocio del narcotráfico, de las drogas, a través de las aduanas también, digo yo? Es que ya, aquí no es como el dicho, ¿no? Piensa mal y acertarás. No, aquí ya estamos pensando muy bien de lo que hacían. Y mire Jaime, cuán sabio es el refranero popular. Más pronto se le coge al mentiroso que al cojo. Aquí parece que se les está cogiendo al mismo tiempo a ambos. Claro, hay contradicciones. Es una gran verdad lo que usted dice. 64 años lo conozco a Danilo Carrera y el presidente tiene 67 años. El presidente, o sea, a los 3 años ya lo conocía a Danilo Carrera, cuando a los 3 años uno no tiene uso de razón. O sea, ahí hay una cosa que también... Capaz que a los 3 años, capaz que a los 3 años ya hacía negocios. Porque en Lasso se puede esperar que diga cualquier cosa, no hay problema. Yo me recuerdo, desde que tengo uso de razón, creo que tenía 6 años de vida. No puede ser que él claro, diga... y no se acordará de todo tampoco, sino de los hechos más relevantes de su vida. Por supuesto. ¿No es cierto? Pero aquí él dice que ya le conoce 64 años. Entonces, mire, hasta para ese hilo de tiempo, inclusive no meditan. Así que yo no sé en dónde se ha pegado el tiro, como usted dice, Jaime, si en el pie o en la oreja. Oiga, y ahora él le dice al periodista que lo entrevista de Plan B, le dice que investigue a todos los funcionarios de su gobierno, de dónde son, de dónde vienen, ¿no? O sea, una cosa... Y que le va a dar una lista de nombres para que los investigue. O sea, eso me parece como medio chistoso lo que le dice el presidente de la República a este periodista Juan Carlos Calderón, que es cercano a ellos, lógicamente es de la misma línea del gobierno y que lo defienden mucho al presidente de la República. Por eso son medios oficialistas. Lo que sí llama la atención también, doctor Carlos Bravo, es ver al presidente de la Comisión de Fiscalización que va a investigar a un asambleísta, en este caso que es el asambleísta Ronnie Aliaga, que lo nombra este señor Cortázar a Ronnie Aliaga, que es asambleísta de UNES. Yo creo que está bien que lo investigue. O sea, está bien que si él tiene que pagar por algo que hizo, algo indebido que hizo, pues tendrá que responder, pues, ¿no? Yo creo que no me aparto de la razón. Pero resulta que este caballero solo investiga a Ronnie Aliaga. Y no habla de los otros casos, pues. Me gustaría escucharlo dar una rueda de prensa donde diga, ya tengo detalles de quién es el gran padrino, pues. En esa parte no lo escucho al presidente de la Comisión de Fiscalización, que se ha dedicado a investigar casos solamente con dedicatoria. Mi estimado Jaime, ahí sí le doy una mala noticia porque usted tendrá que quedarse sentado hasta la eternidad si es que eso llega a suceder. No, porque ya me voy a referir al tema de Villavicencio. Pero empecemos por lo que usted decía de Plan B y de este periodista Juan Carlos Zurita. Me gusta ser objetivo. Yo leí este fin de semana, el día de ayer me parece, una nota justamente de Juan Carlos Zurita en el que la titula "Gracias, pero gracias no, señor presidente". Es decir, Juan Carlos Calderón se desembarcó de lo que
En inicio podía haber parecido inclusive una trama, ¿no? Imagínense que el presidente de la República le encarga a un periodista que haga la investigación y acto seguido le encarga a su secretario anticorrupción que haga la misma investigación y en fin, el presidente se dice y se contradice y eso ya lo sabemos. Pero sí, yo creo que hay que reconocerle a Juan Carlos Calderón que se ha desembarcado y que le ha dicho al presidente de la República que él no va a hacer ninguna investigación. Y esto es apenas lógico, pues Jaime. ¿Qué insumos le puede dar el presidente Zurita a ese periodista o a su secretario anticorrupción? ¿Qué insumos les va a dar? Los que a ellos le convengan, pues. Y yo creo que la prensa seria, como la que hace usted, investigarán, pues, no aquellos insumos que le dan, sino los que usted va recabando por otro lado, pues. Porque ahí es donde está el tema. Obviamente, en los contratitos que ellos les entreguen y les digan, miren, aquí está este contrato de las eléctricas, no hay absolutamente nada, todo está limpio. ¿Qué es lo que pretenden? Un informe limpio, pues. A eso es a lo que apuntan. Entonces, ha hecho bien. Ahora, muy bien. Lazo le pidió en esa misma entrevista a Juan Carlos Calderón que haga la investigación conjuntamente con Cristian Zurita. ¿Y quién es Cristian Zurita? Es otro periodista que es compinche de Fernando Villavicencio, de ese graduado en Universidad de Garage, de ese. Y entonces, ¿qué esperamos nosotros que Villavicencio haga respecto, yo digo a su jefe, no a su jefe Lazo, porque hay que hablar así, hay que hablar claro. Si no, a veces a la ciudadanía se le confunde y dice, no sé cuál será la posición mismo de Villavicencio. No, es clarísima. Villavicencio ha venido trabajando para Lazo. Y eso se ha visto en muchísimos temas. Pero respecto a esta investigación que usted dice, yo también creo que a ese asambleísta Aliaga deben investigarlo, pues, porque también hay algunos elementos que sí deben inquietar. Y yo creo que a cualquier partido político en el que militaría este asambleísta Aliaga le hace daño. Y hay que hablarlo claro, que se lo investigue, porque no puede ser posible que del audio de Cortázar respecto al Gran Padrino se recoja únicamente lo que le perjudica al gobierno y se mutile lo que le favorecería al gobierno respecto a ese asambleísta Aliaga. Eso no es correcto. Hay que investigar todo, íntegro, y hay que investigar sin temor ni favor. ¿Para qué? Para que efectivamente una investigación objetiva arroje eso, objetividad, arroje certeza, que es lo que finalmente necesitan los jueces para poder sentenciar. Certezas. Entonces, en este momento, no digo en este momento únicamente, no esperemos de Villavicencio absolutamente nada. ¿Qué ha dicho Villavicencio respecto al Gran Padrino? O a lo mejor en la audacia que le caracteriza, ya viendo cómo se va derrumbando todo esto, ya ha de aparecer a decir, no, si yo fui el primero que denuncié, porque eso es lo que le encanta. Y como le encanta la televisión y las cámaras de televisión y los micrófonos, que muchas veces se los come, entonces, eso es lo que ha de decir. Así veremos. Esa es la actuación de Villavicencio, mi estimado Jaime. Claro, llama mucho la atención. Vamos a, entonces, doctor, el Gran Padrino prácticamente es el poder detrás del trono. Por supuesto, indiscutiblemente, y eso es lo que se está viendo. Es que mire, escuchar las grabaciones, al menos de los segmentos que han presentado, porque otra cosa con la que yo no estoy de acuerdo en la posta, pero claro, o sea, cada periodista, digo yo, tendrá sus métodos, ¿no? Como yo no he estudiado periodismo, no conozco, pero a mí sí me hubiera gustado que se presente una cosa totalmente ya hecha, no por capítulos, a manera de telenovela, no, tampoco, porque eso no creo que lo hace bien, pero ya digo, respeto, ellos tendrán sus mecanismos, en fin. Hay unas grabaciones, y realmente cuando uno las escucha, lo que le produce es escorbuto, o sea, náusea. Porque se ve, escuchaba hoy en la mañana otros audios que están sacando el día de hoy justamente ese medio de comunicación, La Posta, respecto a este implicado Luque,
que es el que manejaba, fíjese, el que manejaba toda la corporación de empresas del Estado. Todas. Alguien que era gerente del Banco Guayaquil. Ecuador. Perdón. Alguien que era gerente del Banco Guayaquil, ¿no? Imagínese, pero estábamos hablando del poder detrás del trono. Entonces, uno escucha esos audios y ven cómo se reparte en el país. Hablaba ahí de esta empresa Flopec, por ejemplo, en un audio de hoy, y decía que la contabilidad de Flopec arroja más o menos así como 21.5 millones de dólares, pero que en realidad ahí lo que hay es 40 millones, y entonces imagínense todo lo que se pueden llevar. Es asqueroso, Jaime. Nunca en el país ha sucedido esto, jamás. Yo creo que ni siquiera en el gobierno del sátrapa Moreno sucedió esto. Nunca. Es en este gobierno en el que nos ofrecieron que, claro, como esta gente, potentados, banqueros, no tenían necesidad de robar y que iban a hacer una administración pública, pero sensacional. Miren en dónde estamos. La avaricia del dinero. Sacarle al Estado ecuatoriano por todos los costados. Llevarse definitivamente el país en peso. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Y seguimos esperando, y ahora estamos a unos días, 2 semanas y media más o menos, de una consulta popular. ¿Para qué? Unos dicen para darle un poquito más de oxígeno al gobierno de Lazo, del que 7 de cada 100 personas le creen. Es decir, mire, con un 7%, cualquier gobierno ya estaría caído, mi estimado Jaime, cualquier gobierno. Pero yo no sé, estamos en una especie de letargo, y por eso digo, y me indigno, ¿qué pasa con los ecuatorianos? No se escuchan ahí voces, obviamente, que exijan al menos celeridad en las investigaciones, al menos celeridad. No digo que se vaya atropellando el sistema, el debido proceso, ni mucho menos, pero sí celeridad, pues. ¿Qué pasa con esa asamblea? Que es otro desastre, es otra alcantariza esa asamblea, donde hay asambleístas como Villavicencio, que son de ese nivel. ¿Qué pasa? ¿Por qué a Villavicencio de la Comisión de Fiscalización no se le ocurre? A ver, señor presidente, venga para acá, siéntese, explíqueme. Venga Luque, vengan todos. Pero claro, como le digo, ya están fuera del país. Al menos eso dice la prensa, ¿no? Doctor, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros. Siempre es grato hablar de temas que le interesa conocer a los ecuatorianos y muchos temas que no se los dicen otros medios. Pues aquí estamos nosotros para difundir estos escándalos a veces que de alguna manera algunos ecuatorianos pueden pensar de que, bueno, como no es conmigo no pasa nada, ¿no? Es con todo el Ecuador. A todos nos afecta todos estos actos que se están destapando en este momento. Así como vemos, la situación cada día se complica. Permítame un minuto para concluir, para que no se me vaya de ese hilo conductor que me gusta llevar, y siempre documentadamente, ¿no? Como yo hablo. Fue el secretario de la Administración Pública, nada más ni nada menos que el secretario de la Administración Pública a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Justicia. Iván Correa. Y dijo que la foto en la que estaba Lazo en visita oficial a los Estados Unidos, al presidente Joe Biden, la foto, no, que el gran padrino no estaba en la comitiva. Qué raro, no estaba en la comitiva y estaba en la foto. Mire, quienes hemos pasado por la función pública y conocemos algo muy mínimo de seguridad, sabemos que no cualquier persona pues se puede meter en una foto de una comitiva oficial, pues, precisamente por los protocolos de seguridad que tienen. Y no se diga en los Estados Unidos. Y nos quieren, ya simplemente se quedó esa declaración ahí. Danilo Carrera Rued dijeron que creo que había, no sé si vive allá, estaba allá, y se coló en la foto entonces. Cualquiera entra a la Casa Blanca. Es decir, Jaime, claro, a las 12 del día, Iván Correa nos dice que son las 12 de la noche. Y el pueblo ecuatoriano tiene que tragarse esa rueda de molino. Así nomás estamos, Jaime. Le agradezco muchísimo por su invitación. Doctor, antes de que se me vaya, solamente para decir algo. El presidente de la República dijo que
cuñado, Danilo Carrera, es una persona honesta e intachable. E incluso, bueno, anunciaron de que van a demandar al medio digital La Posta. Bueno, tienen derecho, ¿no? Tendrán que demostrar que no es así. Pero lo calificó de una persona honorable e intachable. Un poco más dijo que era inmaculado. Claro, claro, sí le he escuchado, y eso es lo que le decía. Si dice que le conoce desde 64 años y hable de lo peligrosas que fueron esas declaraciones del presidente de la República. Porque todos los hilos conductores, todos los indicios conducen al Gran Padrino, y el Gran Padrino, como usted lo dijo, ha sido el poder detrás del trono. Y entonces aquí ya se verán muchísimas cosas más adelante seguramente, ¿no? No voy a hablar de quién ha sido testaferro de quién, ni mucho menos, pero hay muchas cosas que investigar, pues. Ya nos hemos olvidado también de los Pandora Papers. Y yo creo que va pasando el tiempo y todo eso va a ir saliendo más y con más contundencia a la luz del día, estimado rey. De los Pandora Papers, de los INA Papers, tantas cosas que parece ser que no existen para ciertas autoridades de... Y Danubio, y los Ad Honorem, lo de Petroecuador, pues, empresa en la que parece que vendía los cargos públicos la esposa del gerente, de ese señor Cedeño. También ya ese escándalo ya nos olvidamos. Y es el propio Cedeño el que ya confesó que el presidente de la República conocía, a tal punto que le recomendaba que la mujer no intervenga. Entonces no pueden decir después que el presidente de la República no conocía. Doctor, yo recuerdo a algunos amigos, ¿no? Que son LACI, ¿no? Tengo amigos LACI. Y que decían, ahora ya no son LACI algunos, ¿no? Ya hasta vergüenza les da decir que son LACI. Y me decían en campaña, la vez anterior, ¿no? Yo los escuchaba. Me decían, no, dice, hay que votar por Lasso, porque Lasso es un tipo millonario, no necesita, más vale él va a poner de su plata. Y ahora converso con ellos y ellos me dicen, Jaime, estaba equivocado, ¿no? Pero para que vea la gente, ¿no? Que a veces creen que porque una persona tiene mucho dinero, son personas bonachonas. Yo creo que es lo contrario. Hay gente que tiene dinero, que es muy honesta, y gente que piensa de una manera incluso hasta progresista. Esos son los verdaderos empresarios que merecen en realidad seguir creando oportunidades de trabajo y que tienen a sus trabajadores como tiene que ser, pues también, ¿no? Concluyamos con esto para lo que usted dice. Mire, un ejemplo al canto. Los amigos del presidente Lasso, los ex banqueros de Isaías, que atracaron a este país y querían meterle una goleada de 2.000 millones. Con el silencio del presidente Lasso, porque ahí esas resoluciones de los jueces se acatan. Inclusive en una ley ya está previsto, ¿no?, que el Ministerio de Finanzas tenga que transferir fondos para hacer pagos de sentencias en contra del Estado ecuatoriano. Si todo esto ya venían armándolo desde el gobierno de Moreno. Entonces, decimos, gente que tiene dinero, tanto dinero, y muchos de ellos dinero mal habido, como esos banqueros que atracaron los fondos públicos y el dinero de los depositantes, concretamente Roberto y William Isaías Dazún. Y mire, y vienen por más, vienen por otro vuelto más, vienen para utilizarle al Ecuador, como digo yo, como una ruleta de casino. Y está en el presupuesto para devolverles el dinero, ¿no?, de este año. Claro, exactamente. Y eso está en una ley. Y nadie dice nada. Todo, claro. Eso sí, los ecuatorianos tenemos que acatar. No puede ser así, pues, mi estimado Jaime. Terrible. Doctor, le envío un abrazo. Siempre es grato conversar con usted. A usted, muchas gracias. Un abrazo para usted. Como le dije al inicio y seguramente no se escuchó, todavía estamos a tiempo para desearle lo mejor en este nuevo año. Y sobre todo, salud. Salud que inclusive el pueblo ecuatoriano no la tiene. Porque acude a los hospitales y ni siquiera eso hay. No hay ni siquiera para paracetamol. Así que, mi estimado Jaime, esperemos que vengan mejores días. Me parece bien lo que usted dice. Semana. Yo lo llamé a Javier Lasso para fin de año, ¿no? Me dice, no te puedo decir feliz año, me dice. Porque el país está hecho pedazo, me dice. Lo mejor te deseo para este año.
Es una gran verdad. Gracias, Yo doctor. le deseo, y sobre todo salud, mi querido Jaime, que con eso ya tenemos bastante. Amén.